mainboard es la parte principal de un computador, ya que nos sirve de alojamiento de los demás componentes, permitiendo que estos interactúen entre sí y puedan realizar procesos. La tarjeta madre es escogida según nuestras necesidades. Partes de la tarjeta madre. BIOS. El propósito fundamental del BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque o un sistema operativo. Es un tipo de zócalo electrónico, sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar el microprocesador, sin soldarlo, lo cual permite ser extraído después. Son los conectores de la memoria principal del ordenador, la RAM. Antiguamente, los chips de RAM se colocaban uno a uno sobre la placa, de la forma en que aún se hace en las tarjetas de vídeo, lo cual no era una buena idea debido al número de chips que podía llegar a ser necesario y a la delicadeza de los mismos. Por ello, se agruparon varios chips de memoria soldados a una plaquita, dando lugar a lo que se conoce como módulo. Los conectores existentes en la placa base, destinados a recibir los cables correspondientes desde la fuente de alimentación, no han sido ajenos a la evolución general experimentada por el resto de elementos del PC, prescindiendo de los diseños especiales, propietarios, de algunos fabricantes, que adoptan disposiciones particulares para ciertos elementos. En general, los IBM originales y sus clónicos, adoptaron durante mucho tiempo una disposición basada en un conector de 12 contactos en la placa base. Posteriormente, con la popularización de las placas H, empezó a utilizarse un conector de 20 contactos, pines. Es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a esta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. Las ranuras están conectadas entre sí. La parte posterior de la placa base de la mainboard está compuesta por VGA, USB, puerto de sonido, RJ45, la PS2, el puerto paralelo y serial. El puente norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chips, chipset, que constituía el corazón de la placa base. Por ejemplo, en un chipset, el North Bridge debe encargarse de soportar el bus frontal de alta velocidad, que lo conecta con el procesador. Es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida, y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. Es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso, CTU, de una computadora. Llamados por muchos como el cerebro. Es un circuito microscópico constituido por millones de transistores integrados en una única pieza plana de poco espesor. El microprocesador, micro, se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en la computadora, recibiendo información y dando órdenes para que los demás elementos trabajen. Es una interfaz de bus de computadoras para la transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro, lectora y grabadora de discos ópticos, unidad de disco óptico, unidad de estado sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a Parallel ATA, PATA o también llamado IDE. SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varias unidades, mayor longitud del cable de transmisión de datos, y capacidad para conectar unidades al instante, es decir, insertar el dispositivo sin tener que apagar la computadora o que sufra un cortocircuito como con los viejos conectores Molex. Un conector de alimentación auxiliar de 4 pines está afinado para evitar una instalación incorrecta.
Al mirar el puerto de alimentación de la placa base, verás que el borde del puerto tiene una ficha elevada, permitiendo que la palanca de liberación del lado del conector de alimentación encaje en su lugar. La palanca y ficha deben enfrentarse a la misma dirección. Empuja el conector en el puerto hasta que la palanca de liberación encaje firmemente. La fuente de poder, por lo tanto, puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. La fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador, de fusibles y de otros elementos, que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos del equipo informático. Espero que te haya sido de tu agrado y si fue así, te pido que nos apoyaras con un like, comentando qué tal te pareció y por supuesto suscribiéndote a este canal. En la descripción les dejaremos nuestras redes sociales, por si les interesa. Y un dato que quería agregar es que estamos subiendo un video nuevo cada semana, así que nos vemos, y feliz inicio de semana.